¿Vale? Sí, ya. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ángela Gaso, Pedro Gaso Adairó y Fui Gaso. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario? Pues empezamos con los sentidos ancestrales. Todos hemos experimentado la tranquilización del cuerpo-mente escuchando las olas contra las rocas o mirando el fuego. En términos menos románticos, dejando que el agua de la ducha nos dé en la cara o bañándonos. También sentados bajo un árbol, contemplando los prados, las llanuras o los desiertos. ¿Por qué estas percepciones aquietan la mente y el cuerpo como lo hace la quietud y la respiración en el zazen? ¿Tendrán algo en común? ¿Podemos usarlo cotidianamente? Ser conscientes del apaciguamiento, del aquietamiento de la mente, practicando estas situaciones. ¿Alguna cosa que os sugiera? Tratar de recordarlo y usarlo. Bueno, cansancio. A los que están cansados les sugiero que se pongan en una postura incómoda, como por ejemplo sentados en la alfombra sobre los talones para evitar dormirse y dejar pasar el dolor cuando aparezca. En los monasterios japoneses se utiliza mucho el cansancio en las sesines. Es cuando no sabes si estás despierto, si estás dormido o si estás muerto. Esta indiferencia por agotamiento es mente abierta. Es decir, cuando estamos muy cansados, se establece una especie de indiferencia en la que la mente está abierta. Y una vez así, el Dharma entra sin tantos obstáculos. Es uno de los motivos por los que se recomienda practicar el zazen
en toda circunstancia, incluida la del cansancio. Que no sea un obstáculo más el cansancio. Bueno, ya están circulando entre vosotros métodos de limpieza natural. Circulando digo porque unos os lo estáis mandando a otros. Y en Google, en www.ecoaldea.com, una lista larga de los aditivos, conservantes y colorantes. Con sus consiguientes riesgos, composiciones, toxicidad, cánceres, etc. Algo sobre el estrés y la depresión. La serotonina, ya hemos hablado de ello en el capítulo del libro anterior referente a los neurotransmisores. La serotonina es la gran aliada de la transmisión entre las neuronas y condiciona los estados de ánimo. Cualquier síntoma, depresión, bajas de memoria, insomnio, falta de conciencia, de concentración, pues provocadas por el estrés y otros motivos, me refiero a síntomas depresivos, se explican por esta disminución de la serotonina. Los medicamentos antidepresivos aumentan la serotonina, con lo cual intercelular entre las neuronas, que como he dicho, facilitan los mensajes y la transmisión entre ellos. Entonces se puede recuperar la velocidad del pensamiento y muchos otros signos. Los ejercicios de la práctica Zen son antiestrés, son antidepresivos, son estabilizadores. Por otro camino, el camino de la atención, de la concentración, del esfuerzo. El zazen, la buena alimentación, el desapego. Y demás cosas que caracterizan las instrucciones del Zen. En otro libro, no recuerdo cuál, se explican las ventajas, los beneficios, ventajas no me gusta mucho, los beneficios del zazen. Otro comentario a propósito de neurotransmisores quería hacerle sobre el uso de la cocaína tan extendida, ahora que conduce a la disminución de las hormonas del placer, entre ellas la más importante, la dopamina. Por tanto, se explica la disminución del gusto a la hora de comer, de descansar, del uso sexual,
o del bienestar. Es decir, los consumidores creen que el uso de la cocaína no tiene consecuencias, y las tiene muy graves, igual que la simple María, y no digamos del tabaco, o el alcohol, alguna cosa Comentarios sobre ecología. Cada segundo se tala 1 hectárea del bosque tropical. Cada segundo un campo de fútbol del bosque tropical desaparece. Y todo esto continuará así mientras la demanda de madera persista. Los países pobres se están quedando sin bosques. La presunción de diferenciarse hace a los ricos comprar maderas nobles e igualmente el marfil para sus sellos, especialmente en Japón. Y la necesidad de sobrevivir hace a los pueblos pobres matar toda clase de animales, además de los árboles, toda clase de animales utilizados en las medicinas populares orientales. Ambos ejemplos de ignorancia, los ricos por un lado, los pobres por otro, ignorancia, desconocimiento del funcionamiento de la vida, falta de cuidado, de compasión, objetivos limitadísimos al egocentrismo, pero de manera ignorante, como acabo de explicar. Un egocentrismo miope, si no ciego, que, como decía Buda, consiste en lograr dinero, fama, fortuna, de las clases que sean, prestigio, a costa de la vida de todos. Limitación de los objetivos. El Zen nos ayuda a percibir globalmente, como tantas veces repito, a percibir la interacción entre todos los seres. Unos nos servimos a otros y mantenemos esa interdependencia con interrelaciones vitales, todo lo que sean relaciones tóxicas, relaciones destructivas, proceden del ego aislado, del ego que hace fronteras, del ego ignorante, estúpido. Conviene repasar hasta qué punto nuestros objetivos son personales, personalísimos, referentes a yo y lo mío, y no logramos trascender esos límites.
La mayoría de las veces porque nadie nos ha dicho que sean límites, sino al contrario. Se nos ha propuesto, se nos ha educado para ser ambiciosos, para acumular responsabilidades, para convertirnos en, entre comillas, personalidades. Como dicen los maestros Zen desde antiguo, cuanto más estudies, más tonto te vuelves. Y Lao Tse, cuantos más conocimientos acumules sobre las cosas, más te alejas de tu centro. Pero para repasar, si estamos en ese caso, hemos de poder tener los instrumentos para reconocer nuestro ego. Y eso se adquieren en la observación de los contenidos de la conciencia superficial durante el zazen, la primera parte del zazen, repasando las 3 primeras disciplinas de Daidoji. Así vamos viendo la limitación de nuestros objetivos. Y si llegamos a practicar con más intensidad, entonces podemos percibir la unidad de todas las cosas, la interdependencia, la cadena del condicionamiento dependiente. Y si practicamos otro poco más, podemos irnos desapegando, ensanchando la percepción, desapegando de estas manías de lo personal, de estas reiteraciones. ¿Algún comentario? ¿Entró alguien más? Sí, David, Sago y Alex. David y Pegas. Bueno. Uno de los otros hace un par de preguntas que pueden interesaros. ¿Cómo conocemos a la gente a través de sus opiniones, sus maneras de expresarse? Pero todo eso es conocimiento de su ego. ¿Se podría ir más allá? Pregunta más allá del ego. Podemos conocer las transformaciones si estamos cerca. El maestro Zen lo que hace es observar los movimientos de los practicantes. A ver hasta qué punto hay unos efectos de la práctica meditativa, como dice uno de los kanjis. Pero más allá de eso, sería una pregunta tan intelectual que no tendría respuesta. Más allá de eso, se trata de la experiencia en profundidad de nuestra propia naturaleza, y eso es experimentable, pero no es objeto de conocimiento, lo llamamos sabiduría. En la última parte del último libro creo que comento algo de esto. Otra cosa que dice es que podríamos aprovechar
en situaciones que él llama tiempos muertos, que desde mi punto de vista no existen, pero pone como ejemplo una sala de espera, las colas, el autobús, pues para hacer zazen. Comenta que qué pensarían los presentes en la sala de espera de ver un señor que está muy serio y como rígido. Creo que esas cosas se pueden hacer con discreción y la gente no tiene por qué darse cuenta de una rigidez especial ni posturas distintivas, digamos. Creo que hay que ser discretos. El zazen es igualmente zazen si no juntamos las manos, si no estamos completamente rectos, etc. Es el zazen del momento, dentro de la situación en la que estemos. Lo mismo ocurre con la utilización del collar. El collar de los bonos, ir pasando cuentas concentradamente. Pero eso se puede hacer en cualquier sitio. Y también con discreción, porque puede estar en el bolsillo. Sin embargo, hay situaciones en las que mostrar esas formas pues puede ser interesante. Por ejemplo, en medios en los que sabemos que hay curiosidad por el budismo, lo mismo que llevar puesto el collar. Hay gente que pregunta, ¿tú eres budista? Y es ocasión para hablar de budismos distintos. Ya sabéis, los religiosos y no religiosos, los mágicos, es decir, los mezclados con costumbres de países medievales. Y luego lo último que dice es en los tiempos muertos. Entiendo que no existen tiempos muertos. Es decir, siempre es observable, perceptible, en cualquier situación, la enorme cantidad de seres vivos y su variedad que nos rodean. Esa observación precisa de las formas y los gestos de las comunicaciones, etc., pueden ayudarnos mucho. ¿Un comentario? Sabo, ¿puede ésta ir considerando instructores como principiantes a los que encuentran el camino? Todo puede convertirse en colaborador de tu práctica si lo que haces es practicar. Todo se incorpora al cosmos. A la vez que tú entras en el cosmos, todo el cosmos entra en el cosmos contigo. Es decir, cada vez que liberas un sentido, los liberas todos. Y los de los demás. Esto es muy difícil de entender con conceptos. Pero pensando en la gente que nos rodea, es un poco más fácil. Cada vez que un practicante se libera de una adicción, su influencia sobre los que le rodean, sean plantas, animales o personas, pues su conducta, al transformarse, les transforma.
con más o menos conciencia por parte de uno o por parte de los demás. Sabo, así sí. ¿Algo más? Es un poco sobre la reflexión. Reflexión. Es una ingenuidad pensar que los niños y los jóvenes reflexionan sobre los hechos. Una parte de la educación, no digamos la instrucción, consiste en obligar a escuchar. Entonces puede que haya aspectos del aprendizaje útiles para el medio en el que se vive, de la cultura en que se vive, pero reflexionar pondría en duda que el adulto, no solo el niño y el joven, sino el adulto lo haga. Las reflexiones entiendo que deben implicar cambios. Si no implican cambios, son simples cálculos sobre mayores ganancias y menores pérdidas. Es decir, el ego condiciona el pensamiento. Leeros de nuevo, los que no la recordéis, la dodécuple cadena del condicionamiento dependiente, y veremos cómo los objetivos de ganancia están constantemente presentes, los logros. Por eso decimos que el humano es egocéntrico, egoísta. De manera que, para que la reflexión se convierta primero en racional, que es el primer paso hacia la impersonalidad, hacia la imparcialidad, para que el pensamiento sea reflexivo, tenemos que olvidarnos de nosotros mismos en el sentido de pérdidas y ganancias. Es decir, lo que seamos capaces de comprender, hemos de practicarlo. Porque si no, volvemos al gran teatro del mundo, a la mentira, a la falsedad, a la ignorancia. Pero no solo hacia otros o hacia lo otro, sino hacia nosotros mismos. Y mentirnos a nosotros mismos es el colmo de la estupidez. Y desde luego tener prisa, estar muy atareados, no constituye disculpa alguna, sino un agravante. Porque demuestra que estamos esclavizados por el ego. El ego utiliza equivocadamente las energías para unos objetivos que encenagan la conciencia, la embarran cada vez más en una confusión difícil si no hay una práctica adecuada, difícil de superar.
¿Se os ocurre algo? A mí se me ocurre algo sobre el control del pensamiento. O sea, controlamos el pensamiento cuando no activamos la mente superficial, la mente del ego. Es decir, cuando le damos cuerda, le damos cancha, el ego trabajará en el beneficio. Pero si no le activamos, el ego se detiene. Si aprendemos a cortar con él, ya no le estamos siguiendo. Ya estamos controlándole. Si le dejamos caer, entonces nos estamos desapegando. Ya no tiene el crédito mítico que tenía mientras estuvimos creyendo que nuestro ego era yo mismo. Y es el momento de practicar la acción. Recordemos, pensamiento justo o ajustado al camino, acción justa, ajustada al camino, de cada momento presente. Leamos los 6 paramitas, a veces 9, a veces 10, o perfeccionamientos, que se ajustan al camino de la práctica. Se ajustan en cada momento presente, haciendo lo que hay que hacer. Sin opinión, sin gusto ni disgusto, sin preferencias y con todos los sentidos. El pensamiento Ishiryo llegará espontáneamente, que quiere decir sin buscarlo, pensando sin pensar. El control del pensamiento. ¿Alguna cosa? Salvo. La acción de lo que es posible y no de lo que ésta deseaba es una nueva emoción inesperada. Suso. Cuando cortamos con el ya estamos controlando al ego. ¿Quién está controlando al ego? Cuando cortamos con el ya estamos controlando al ego. Convendría que pusierais comas y esas ¿Quién cosas. está controlando al ego? Otra conciencia, una conciencia más profunda, menos limitada que el ego. Enseguida voy a hablar voy a repetir lo de los niveles de conciencia del otro día, porque puede responder a tu comentario. Ahora voy al siguiente paso que me sugiere el anterior, y es el obstáculo personal. Para el practicante del Zen, las circunstancias personales se pueden constituir en un obstáculo importante, sean las que sean. Las circunstancias personales pueden ser un gran obstáculo. ¿Qué quiero decir? Que según la manera de valorar egocéntricamente mis gustos referentes a lo que me rodea, mis adicciones,
el significado y el sentido relacional con mis cosas o mis gentes, pueden ser un obstáculo muy importante. Pero valoremos otra cosa, pensemos que nada puede anteponerse a la vida. Ningún gusto, ninguna obligación, ningún deber, o será un invento. El practicante habrá de ser muy generoso en esto. Calcular, balancear, imaginar son funciones egóticas. ¿Qué pasará si hago esto? Aparecerá el temor. No tienes que hacerlo porque lo pienses. No es una receta de cocina. Tiene que ser un resultado de la práctica y entonces estarás en total armonía con ello. En días pasados hemos hablado de los quereres, lo que obligan, lo que pesan, lo que hacen sufrir, lo que hacen pensar. Pero el practicante no deja de querer a su gente, a su perro, a sus plantas, porque esté desapegado de ellos, porque se haya hecho independiente y autónomo, porque haya madurado. Sin embargo, sus sentimientos han dado un salto de cualidad. Ahora podríamos llamarlo compasión. Estudiemos eso, pero estudiémoslo practicándolo. Podemos preguntarnos sobre nuestro grado de dependencia, por ejemplo, familiar. Y lo mismo sobre el dominio que aprendemos a traspasar sobre otros. Hemos aprendido a depender y enseñamos a depender. Hemos aprendido a desear y enseñamos a desear. ¿Quién nos ha enseñado a no desear? ¿Quién nos ha enseñado a no depender? ¿Quién nos ha enseñado a liberarnos de las adicciones a nuestro ego, a nuestros pensamientos, porque son nuestros? La gran razón. Solo porque son nuestros ya somos adictos. No me los toques. En cuanto alguien me discute, muerdo, mato. Me defiendo, salto, reacciono. No es un comportamiento cangrejil, culebrero, propio de una araña que se defiende ante cualquier estímulo. Somos tan poco inteligentes como para eso. Pues seguramente no tenemos esa idea, tenemos idea de que somos muy inteligentes. Recordemos el condicionamiento al respecto. La mitad del mundo quiere volver a la infancia y la otra mitad librarse de ella. Esto no es científico, pero tengo la impresión de que
No es científico porque no he encuestado a la mitad del mundo. Sin embargo, tiene enjundia. Así que variemos un poco el sentido de nuestras palabras. Nos han enseñado a desear y a depender. Cuando pensamos aprender a no desear, a no depender, ¿cuándo nos vamos a liberar de nuestro ego? Que es donde están todos esos aprendizajes. ¿Cuándo nos vamos a madurar? Hay un mundo detrás del no depender. Hay un mundo detrás de una libertad que no es la que se dice en los periódicos y las televisiones. No. La libertad íntima, la libertad del que sabe que está liberando sus sentidos y su mente. Aunque se equivoque de vez en cuando, el sabor de la libertad no es explicable con palabras. Vamos a aprender a liberarnos, vamos a aprender que no tengo más remedio, aunque os resulte ofensivo a algunos, que comentar lo que entiende la gente joven y no tan joven sobre qué es liberarse. Hacer lo que te dé la gana, eso no tiene nada que ver. Será lo que le dé la gana a tu ego, que por cierto no tiene gana, es una estructura que manda, pero es una estructura. Eso es lo que entiende la gente inculta, o mejor dicho, ignorante, por liberarse, echar las patas por alto, hacer lo que te dé la gana, realizarte en tus deseos. Reconoceréis que es un punto de vista muy estrecho, muy pequeño. Pero solo lo intentará el que tenga el remusguillo, la curiosidad y el coraje de buscarse a sí mismo, de saber cómo continúa esto, de salir del corralito, de la domesticación, es decir, de ver quién es o qué es realmente antes de morirse. Salvo. ¿Debemos transmitir desapego generoso? Eso no lo sé. Lo tiene que saber el transmisor. Él es el que tiene que interpretar esas dos palabras, que en la práctica cada uno las interpretará de una manera. No lo sé. Recordemos que el Zen capacita para que cada uno responda a sus propias preguntas. Ya es una manifestación de libertad, ¿no? De realización. Y es posible que se encuentre con que cada vez se hacen menos preguntas, o que las preguntas son innecesarias, que están todas contenidas en la experiencia de ti mismo como naturaleza.
Gracias por ello. Ecología, 30.000 especies necesitadas de protección. Pero estoy seguro de que en esas 30.000 no están los seres humanos. Los seres humanos contamos, usamos máquinas, pero no nos incluimos. Dicho de otra manera, parte de nosotros mismos se está muriendo por ignorancia. ¿Por qué nos creeremos dioses todos los seres humanos? Porque tenemos un ego coronado. ¿No es muy tonto esto? Voy a repetir lo de los niveles de conciencia. Con vistas a reconsiderar lo de esto que nombraba de la maduración, el encuentro conmigo mismo, no con mi ego, que también, porque hay que conocerle, hay que saber sus bromas, sus mañas. Bueno, pues con respecto a los niveles de conciencia, lo que puedo decir es que todos los niveles de conciencia son uno solo, pero se suceden y se alternan condicionadamente, incondicionadamente, pero el más superficial de los niveles de conciencia es el nivel del ego, el nivel de los pensamientos precisamente condicionados, que en el Zen, en japonés, se dice nen. Otro nivel más profundo, también del pensamiento, es el pensamiento Ishirio, sin ego, es comprensivo y no buscado, es un regalo de la propia naturaleza. Pensar, sin buscar, sin querer nada, pero aparece pensamientos lúcidos. Demos otro paso más, el nivel de la conciencia cuerpo, individual, es decir, seguimos sabiendo que esto tiene que ver conmigo muy directamente, esto. Natural, del placer y del dolor, no buscados, no intencionales, liberados de las influencias del ego, es decir, percepción directa, presente y del bienestar sin motivos. Otro nivel más, el cósmico, sin límites, difuminados en lo cósmico, sin percepción subjetiva, individual, egótica, innecesaria. La fórmula comprensiva es experiencial el nivel cósmico. Otro nivel más, el nivel de haber ido y volver a esta realidad, pero volver sabiendo, habiendo experimentado la ilimitación, la unidad, la globalidad, habiendo comenzado a ser inteligentes, porque sin globalidad, ahora están hablando los astrofísicos, los matemáticos, de la globalidad, mangas verdes, a estas alturas. Así que ir y volver a esta realidad
no a la realidad marciana o venusiana, no, a la realidad terráquea, pero sabiendo. Una vuelta lúcida. Hemos de practicar el entrar y el salir de estas conciencias, a veces voluntarias, las más de las veces, en caso de niveles profundos, involuntarias, es decir, las prácticas sin tiempo personal. Un atractivo programa, supongo, para los que creían que la vida había terminado, con su pequeña consciencia de las 4 cosas y siempre en superficie. No habría que arrascar mucho para que saliera un borbotón de comentarios. Supongo yo. Pero todos son sustituibles por la práctica. No obstante, si alguien quiere hacer alguno, que lo haga. Justo ha entrado y siguió. Gaso, me da alegría, mucha alegría. Sago. Hoy Sago, ¿cómo está hoy? Chiquititas chispas que van de un lado para otro. Si queréis estirarlo un poco más, hacedlo porque esta es mi última chuleta. Consigo no entrar ahora, ¿no? Sin Kai tampoco. Sago. Otra vez. Nadie lo merece, es un regalo. Todo el mundo lo merece. Todo el mundo merece realización. Pero tiene que practicar. Es la puerta del Dharma esa. Pero todo el mundo lo merece. Porque todo el mundo ya es Buda. Ya tiene su mismidad consigo. Por el simple hecho o complicadísimo hecho de estar vivo. Es un ser cósmico. Nada menos. De manera que seguir encerrados en una burbuja egótica es insultante para sí mismos y para los demás, a quienes priva de su lucidez posible, potencial, al alcance de su mano.
una naturaleza con 4.000 millones de años de experiencia. Nuestro ego no lo merecerá, pero nuestra naturaleza sí está empujando por su realización, Sago, por entrar en el cosmos. es otra cosa que no es moral. Y la moral puede deducirse de esto, donde hay globalidad, donde hay variedad, donde hay plantas, animales, humanos, pues el comportamiento justo lo llamaríamos moral. Supongo que la inmoralidad está por todas partes porque no se tiene la percepción de globalidad. La inmoralidad está por todas partes porque los objetivos y las percepciones son mínimas, son microscópicas, son de una ignorancia tremenda. Lo único gigantesco que tenemos es la ignorancia, el ego, y es una sobreposición, es un añadido, es como una peluca colocada encima del cuero cabelludo, que no es nuestra, que no es nosotros. Suso. Todo el mundo tiene un camino bajo los pies. Bajar la cabeza al suelo. Bueno, eso es una buena práctica. La práctica del sampai, tirar la cabeza al suelo, echar la cabeza al suelo, tocar con la cabeza al suelo. En el Zen, cuando recibimos un regalo o cuando estrechamos la mano de nuestro maestro, pues tocamos con ella la cabeza, nuestra cabeza. Cuando somos ordenados, cuando entramos en la corriente por el refugio, o somos ordenados, bodhisattvas, monjes, pues damos un cabezazo con el maestro. La cabeza, tirarla al suelo, hacerla permeable. Son gestos rituales, pero con una carga simbólica que a mí me parece muy, muy simpática. Es un homenaje a nuestros antecesores en el Dharma, que supieron ver y supieron transmitir, como la mayoría de vosotros estáis haciendo seguramente, sabiéndolo o no. Quiero decir, con conciencia o sin ella, porque en la medida, como decía antes, en que hay liberación en cada uno, pues se manifiesta en toda clase de contactos. Incluso en los lejanos. Tiene trascendencia esa ayuda que se hace a una ONG con gente que no conoces, a Médicos Sin Fronteras, al hambre de los niños, al cuidado por la naturaleza, en fin, el crédito justo, las 1000 pequeñísimas aportaciones
pues ya son miles y miles, no sirven para nada. Hombre, para nada, nada, para casi nada. Pero hay que hacerlo, porque tú estás en el cosmos, entonces tienes que hacer gestos, movimientos cósmicos, protectores, liberadores de otros, de sufrimientos elementales o de extinciones, nada menos. Sabo, Uy, Sau, ¿cómo estás? quitando decorados separadores. Sí, todo lo superfluo. Si vamos quitando lo superfluo, la acción se convierte en directa porque es que no hay entretenimiento, no hay futilidad, no hay tontería. ¿Eh? De ahí la austeridad, ir al grano, no hablar demasiado, usar la palabra justa, no comer mucho, no gastar mucho, no comprar muchas cosas, soltar las que tengas, no tener nada de valor en casa. Todo eso es liberación. Romper amarras. Si no, no es extraño que nos hundamos. Nos hundimos con todo lo que tenemos, con todo lo que a lo que estamos apegados, con todas nuestras adicciones. Estas adicciones tiran de nosotros, nos arrastran a la protección de esas cosas en vez de a la protección de la vida. Es sobrecogedor pensar en esto, produce tristeza. Así que dejemos de pensar en esto y pasemos a la acción. A ver. No sé si es correcto comentar esto, pero me gustaría compartirlo. Dejar caer cuerpo y mente, algo que sonaba tan raro, es hoy experimentable para mí en Siddhanta Sampai. ¿Alguien más? Recordad sobre vuestra experiencia reciente, que estará más fresco, compartirla. Como decía aquel payaso, que me voy, 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 que me voy. Que me voy, que me voy. Bueno, algo sobre el ver, V-E-R. Cualquier maestro zen puede decir, mi visión es inconstante. Lo voy a repetir, impermanente. Veo mi ego cuando aparece, pero no a mí mismo. Mi visión es inconstante, impermanente. Veo mi ego cuando aparece, pero no a mí mismo. Chinda, chinda, da, chinda, chinda, chinda. A ver, ¿qué me decís de eso? ¿Eso qué? Tiene toda Razón. Qué corto te has quedado. Razón. tiene sentido. Sentido. ¿Te dejes engañar? Cabo. ¿Sabes qué pasa? ¿El ego no es auténtico?
Suso. Sobra, pero no a mí mismo. Sobra, sobra, Dos puntos, pero no a mí mismo. pero no a mí mismo. No entiendo a ninguno de los dos. A ver un tercero, si le consigo entender. A ver, ¿qué tenéis en Kokoro Shin, en el corazón? ¿Qué tenéis en el corazón que lo escondéis tanto? Sosin. El ego y yo mismo es lo mismo. Suso. De la frase que has dicho, sobra, pero no a mí mismo. Esconder, esconder, esconder. Y Sirio. Él ya no era un sí mismo. Esconder, esconder. Esa frase venía de la experiencia de uno. Autenticidad. Sosin. La mismidad no es yo mismo. Pago. La naturaleza esconde su enigma. ¿Pero qué queréis? ¿Hacer frases? Suso. ¿Qué tal si habláis de vosotros mismos, de vuestra experiencia, de vuestra experimentación de eso? Suso, ¿qué más da lo que ve? ¿Hay alguien que estuviera cansado y se haya puesto sobre los talones en el suelo para escuchar? Bueno, pues hasta el viernes. Hasta el lunes.